El asesino de los desamparados. El asesino serial de los desamparados. En el corazón del centro de Monterrey, donde los ruidos de la ciudad nunca parecían descansar, una sombra se movía sigilosamente entre las callejuelas y avenidas, observando, esperando el momento perfecto para atacar. Era el año 2022, pero los rumores sobre una serie de asesinatos que habían devastado la comunidad en 2019 aún persistían en el aire, como un susurro aterrador que nunca se desvanecía del todo. Los residentes de Monterrey hablaban en voz baja sobre el asesino, un espectro que se cebaba con las personas más vulnerables, aquellos que encontraban su refugio bajo las estrellas de la ciudad, sin más protección que un cartón o una vieja manta. Una serie escalofriante de crímenes había comenzado nuevamente. Las similitudes eran inconfundibles y aterradoras. Cada víctima era hallada con una gran piedra, de más de 15 kilos, brutalmente arrojada sobre su cráneo mientras dormían, sus sueños transformados en pesadillas eternas. Los rumores volaban rápidos, cada relato más espeluznante que el anterior. Se decía que el asesino elegía sus piedras con un cuidado meticuloso, como si seleccionara a sus víctimas por segunda vez. Se movía como un fantasma, invisible para todos excepto para aquellos que ya no podían contar su historia. En 2019, los primeros casos habían pasado desapercibidos entre las estadísticas de muertes sin resolver de la ciudad, pero la crudeza de los ataques había comenzado a llamar la atención. Una mala racha de crímenes similares terminó repentinamente, dejando tras de sí una calma engañosa, que el tiempo pasó a sepultar. Junto con el terror de aquella época, ahora, en el 2022, el resurgimiento de los asesinatos despertó los recuerdos dormidos de esas noches de miedo y tristeza. Nadie sabía por qué había regresado, ni por qué se había detenido antes. Los oficiales de policía patrullaban intensamente. Sus linternas barrían las sombras nocturnas, pero el asesino se desvanecía con la oscuridad, dejando solo un rastro de incertidumbre y muerte. Los periódicos locals cubrían las historias con titulares sensacionalistas, pero detrás de cada reportaje había una desesperación genuina por atrapar al monstruo que merodeaba las calles. Entre los ciudadanos había un miedo terrible, temerosos de pasar la noche cerca de las plazas y callejones, donde sus simples conversaciones se convertían en un eco inquietante. Los barrios que nunca dormían observaban impotentes cómo reinaba nuevamente el pánico. La leyenda del asesino de Monterrey crecía, alimentada por el temor del no saber y la incertidumbre de cuándo y dónde volvería a atacar. El asesino seguía libre, una sombra que se ocultaba a simple vista. En los corazones de Monterrey, una pregunta permanecía sin respuesta. ¿Quién era esta presencia insidiosa que convertía las noches en juegos macabros de vida o muerte? Mientras las piedras seguían cayendo, el misterio se profundizaba, y el terror de Monterrey se convertía en una historia de horror sin fin. Pero finalmente el 24 de julio del 2022, el asesino de las piedras fue capturado en calles de la colonia Garza Nieto, mejor conocida como La Coyotera, colonia muy conocida en Monterrey, Nuevo León. Créditos Paranormalians. Imagen espectral del asesino hallado sombrado.